Muy buenas, mi nombre es Oscar William Peñate Tapia, soy estudiante de Ingeniería Industrial y pertenezco al grupo de trabajo 301-301-65. Voy a continuación a resolver el ejercicio 5 de trigonometría que se expresa de la siguiente forma. Dice, la famosa torre inclinada de Pisa tenía originalmente 184,5 pies de altura. A una distancia de 123 pies de la base de la torre, el ángulo de elevación a la punta de la torre es de 60 grados. Encuentre el ángulo CAB. Además, encuentre la distancia perpendicular de CAB, la distancia perpendicular. En primer lugar, para resolver esta situación, lo que hice fue graficar un triángulo similar al que se nos muestra en la situación. Y aparte de eso, decidí colocarle los valores que conocemos. En este caso, conocemos los valores del ángulo B, también conocemos el valor del lado C y también conocemos el valor del lado B. Inicialmente vamos a hallar el ángulo o el valor del ángulo CAB. Ya tenemos el valor del ángulo B, entonces solamente tenemos que hallar es el valor del ángulo C y el valor del ángulo A. Para ello, entonces aplicamos la ley o el teorema del seno. El teorema del seno dice que seno de A sobre el lado A es igual a seno de B sobre el lado B es igual a seno de C sobre el lado C. Recordemos que para aplicar este teorema es necesario que conozcamos una pareja y cualquier otro valor. En este caso conocemos una pareja, es decir, conocemos el ángulo B y el lado B. Y el otro valor que conocemos es el lado C. De modo que iniciaríamos resolviendo o hallando el valor del ángulo C. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí o de este teorema del seno que tenemos aquí, solamente tomaremos seno de B sobre el lado B y es igual a seno de C sobre el lado C. Entonces, acá lo que hacemos a continuación es que reemplazamos los valores. Seno de B, entonces es igual a seno de 60 grados, que ya se muestra en la ilustración anterior, sobre el lado B, que es de 184,5. Esto es igual a seno de teta, que es el valor del ángulo que necesitamos hallar, o el valor del ángulo C, sobre el lado C, que es 123 grados. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es despejar la incógnita, que en este caso sería seno de teta. Para ello, este valor lo pasamos para la parte opuesta. Como aquí está dividiendo y si lo pasamos para la parte opuesta, él pasaría a multiplicar. De modo que nos quedaría que seno de 60 grados por 123 sobre 184,5 es igual al seno de teta. Resolvemos esta situación con la ayuda de la calculadora científica y este sería el valor que nos queda. El valor que nos queda. Ahora bien, nosotros lo que necesitamos es hallar es el valor de teta o el valor del ángulo C. Entonces necesitamos eliminar seno. Para eliminar seno, entonces aplicamos la función de arcoseno. Arcoseno es lo opuesto al seno. Entonces de este lado colocamos arcoseno y de este lado también colocamos arcoseno. Y nos quedaría así. Arcoseno, como es la parte opuesta del seno o la parte negativa del seno, se eliminan y nos quedarían el ángulo teta, que es el ángulo que necesitamos hallar. Resolvemos acá arcoseno multiplicado por esta operación y eso nos daría 35,26. Es decir, que el ángulo C es de 35,26, el ángulo que se muestra acá. Entonces ya conocemos el valor del ángulo C, ya conocemos el valor del ángulo B, solamente faltaría hallar el valor del ángulo A. Para ello es muy fácil de hallar. Recordemos que todo triángulo, la suma de los ángulos de todo triángulo es de 180 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Sencillamente hacemos una resta. A 180 le restamos 60 grados, es decir, el ángulo de B, y luego le restamos 35,26, que es el ángulo de C. Y eso nos da 84,74. 84,74. Es decir, que el ángulo A es igual a 84,74. Esa es la primera parte del ejercicio que ya hemos resuelto. Ahora se nos pide que hallemos la distancia perpendicular de C a B, es decir, la altura del triángulo. Como podemos ver,
en este lado se forma un triángulo rectángulo, de modo que para hallar la altura del triángulo podemos hacer dos cosas. Por un lado podemos aplicar el teorema de Pitágoras y en segundo lugar también podemos aplicar las razones trigonométricas. En esta ocasión vamos a aplicar las razones trigonométricas y la que podemos aplicar en este caso es seno, que dice seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Hacemos la operación con ayuda de la calculadora científica y nos quedaría que la altura es igual a 183,7. De modo que ya tenemos la altura del triángulo. Con eso ya resolvemos, por decirlo así, todo el ejercicio. También quiero compartirles aquí GeoGebra y de esa manera podemos verificar que el ejercicio sí es correcto, porque todas las medidas que se nos dieron mediante las ayudas de la trigonometría y del seno, vemos que corresponden a las medidas que se nos muestra acá. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Les agradezco mucho su atención y que estén muy bien.